Amigos televidentes, un placer reencontrarnos a través de esta propuesta que traemos en STV2 a través del canal cooperativo en la ciudad los días viernes y que es En Camino, el desafío de transformar, con su historia, con sus personajes, con su gente, con su actividad. Es esto que venimos marcando en estos 2 años de En Camino en el canal cooperativo. Hoy vamos a entrarnos en la vida de un profesional. 25 años, hace muy poco, precisamente celebró el doctor Francisco Révola en esta profesión que él ejerce y que es la abogacía. Así comenzamos En Camino a través del canal cooperativo en la ciudad. Bueno, doctor Francisco Révola, gracias por recibirnos y un poco a través de esto que es En Camino, el desafío de transformar, es reflejar, ¿no?, la distinta actividad, las distintas instituciones y en este caso y en tu persona, bueno, 25 años de profesión hace muy poco. Gracias, Francisco, y para que la gente sepa un poco, ¿no?, elegir esta profesión y llegar a 25 años. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a la audiencia. Sí, bueno, realmente creo que ni yo lo puedo creer. Uno cuando llega a ciertas edades de ejercicio de profesión o en la vida misma, bueno, trata de hacer un poco una retrospectiva y ver qué ha pasado, dónde uno empezó, hasta dónde uno llegó. Bueno, siempre son buenos momentos para hacer algún análisis de lo ocurrido. Y en realidad yo me siento satisfecho por haber desarrollado esta profesión que es difícil, que es gratificante, pero a su vez tiene distintos matices que no es fácil llevar. Justamente tengo mi hijo de 17 años que tiene que empezar a estudiar y el otro día tuvimos una charla bastante profunda en el sentido de qué carrera elegir. Y bueno, ninguno de mis otros 2 hijos mayores optó por la profesión y él me preguntaba y me decía por qué yo había elegido esta profesión. Y me cuesta dar realmente una respuesta, digamos, que sea contundente, decir, mira, estudié abogacía por tal y tal cosa. Creo que no la hay, en mi caso al menos no la tengo, quizás por ahí otros profesionales sí estaban más decididos, más con alguna dirección más recta en el sentido de estudiar la carrera. Yo en principio, campesino, hijo de campesino, estudié en la escuela de las hermanas en primario, el secundario lo hice en el técnico, en la ENET número 1. Y después entonces todo se daba para que inclinarse para el lado de la ingeniería u otro tipo de carrera. Claro, venía de la parte técnica a pasar a otra carrera totalmente, un cambio brusco, digamos. Sí, es así. No obstante, yo tengo un recuerdo inmejorable de la escuela técnica de la ENET número 1 porque le ha dado una base, por lo menos en aquellas épocas nos ha dado una base para estudiar cualquier carrera, mucho más las carreras técnicas, porque realmente yo inclusive hice un año de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Córdoba, en la época que todavía estaba el ingreso. Así que rendimos el ingreso y con la base que teníamos nos sobraba para hacer segundo año de ingeniería sin tener problemas. Pero bueno, siempre digo que cuando me tiraron un libro que se llamaba el Piskunov, que era de análisis matemático, digo, bueno, hasta acá llegué, esto no es para mí. Yo estoy más para lo humanístico, más para lo social y bueno, no tenía tan en mente lo que podría ser la abogacía. Sí, te vuelvo a repetir algo más de lo humanístico, lo social, algunas cuestiones relacionadas con otro tipo de relaciones con las personas. Entonces, probé, pregunté, traté de tener algún tipo de contacto con gente que estuviera en la carrera y bueno, y ahí hice el ingreso, me fui dando cuenta que podía hacer algo que me podía llegar a desempeñar con cierta solvencia y bueno, también en esa época estaba el ingreso, hice el ingreso en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, ingresé en el año 84 y en el año 90 con los 6 años de cursado me recibí
y ya en el 90, a finales del 90, a finales del 90 vine a Las Varillas y en el 91, en marzo del 91 me recibí y ya comencé a trabajar acá en Las Varillas. Un clic que marcó el comienzo de esta profesión, doctor, ¿no? Ese clic que vos manifestabas y marcaba, ¿estuvo dado en algún libro, en alguna charla? ¿Cómo fue para inclinarte y llevar todo? No, por eso te decía que no hay nada, en mi caso, por lo menos hablo de mi caso particular, no puedo hablar por los demás, pero porque yo, por ejemplo, no tenía ninguna relación con el desempeño de la profesión, como puede haber otros que tienen un padre, algún allegado, algún familiar, alguna cuestión que lo relacione. En mi caso era totalmente un mundo absolutamente distinto. Quizás mi afición por la lectura, mi afición por interrelacionarme, por tener quizás facilidades para desempeñarme desde lo oral, porque uno puede decir, y queda bien decir, mi afán de la justicia, y es un poco prematuro decir eso cuando uno tiene 16, 17 años, no es fácil. Yo creo que hay carreras o hay determinadas cuestiones que son de la vocación, pero yo creo que la vocación es más para cuestiones que son algo más fuerte dentro de uno, como puede ser, qué sé yo, el sacerdocio, una carrera militar. Creo que eso pasa más por una vocación. En nuestro caso, o en mi caso, creo que es más una inclinación por una determinada rama de una profesión, que es la que yo siempre sentí. No es que no me gustase la cuestión técnica, la cuestión porque no me costaba, me ha ido muy bien en la escuela técnica, y te vuelvo a repetir, hemos tenido excelentes profesores que nos brindaron una base para estudiar cualquier carrera. No quiero hablar ni mal ni bien de lo que vino después ni lo de antes. A mí me tocó esos 6 años del año 76 al año 81, que nos han dejado una enseñanza, y no solamente una enseñanza, nos han dejado valores humanos, valores de corrección, y donde hemos salido prácticamente todos, más allá de que no todos han seguido una carrera universitaria, pero los que hemos optado por seguir una carrera universitaria nos ha servido muchísimo. Entonces, ir a la profesión de abogacía, después creo que con el transcurso de la carrera se fue dando. Yo le fui tomando el gusto a la carrera, me empezó a ir bien, rendí mi primer materia con un 9, introducción al derecho, le tuve al doctor Martínez Paz, que era una eminencia de introducción al derecho, y se fue dando una concatenación de hechos en la cual me fui dando cuenta, bueno, esto me atrae, me gusta, y sin saber después si iba a ejercer la profesión, si iba a estar en tribunales, si iba a dar clase, porque es algo amplio, ¿no? Sí, que podemos tener un abanico grande de posibilidades. Bueno, después se fue dando lo del ejercicio de la profesión, pero yo tampoco sabía si iba a ejercer la profesión, porque tenía que, en Córdoba no me iba a quedar, porque quería volver a Las Varillas, devolverle un poco a mi familia, sobre todo a mi papá, que hizo un esfuerzo tan grande para que yo estudiara, devolverle estando acá. Después, bueno, estar acá, mis raíces, yo siempre fui muy pueblerino, muy de estar con mis amigos, con toda mi gente. Entonces, digo, vuelvo, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo a ejercer la profesión? Conocí a abogados, así en esa época todavía estaban todos los abogados de esa edad, que eran, dentro de todo, eran gente que todavía no era grande y que ejercía la profesión, pero no tenía contacto prácticamente con ninguno. Claro, bueno, toda esa incertidumbre que hoy la tiene mi hijo, y al cual yo le digo, mira, no te desesperes, porque las cosas se van dando. O sea, no es necesario pensar, yo tengo que estudiar esto porque de esta manera voy a hacer tal cosa, o pensar en el dinero o en el éxito, en esa cuestión. Si uno piensa o en el dinero o en el éxito o en esas cuestiones, arrancaste mal. O sea, creo que hay que pensar en algo que uno lo satisfaga, que después también se puede llegar a ver en el transcurso del ejercicio de la profesión, o a veces en la carrera ya avanzada. Bueno, he conocido casos donde hay gente que estudia hasta tercer, cuarto año en una carrera y ha dejado o ha cambiado. No es tan simple esto, pero yo puedo decir que soy un privilegiado, porque después de 25 años creo que era lo mío, y bueno, en eso estoy. Coméntame un poco, Francisco, cómo fueron los comienzos, ¿no? Porque llegamos hasta aquí luego de esos 6 años. Bueno, ¿cómo se llega? Bueno, ya a empezar a trabajar, ¿dónde se comienza? ¿Con quién se comienza? ¿Cómo fueron esos inicios de estos 25 años? Bueno, sí, la verdad que no voy a poder dejar de emocionarme cuando te hable de esto, porque sinceramente, bueno, volví a Las Varillas, ya había nacido mi hijo mayor, que hoy tiene 28 años. Una situación, te vuelvo a repetir, yo hijo de un
pequeño campesino como era mi viejo, gente humilde, donde realmente, bueno, gente de trabajo, y quería devolverle sinceramente a mi viejo, aunque sea estando acá de alguna manera, lo que él me había brindado, su sacrificio para poder estudiar. Bueno, conocí en los últimos años de la facultad, ya lo conocí de las varillas, pero a Norberto Gobeta Bertorello, que bueno, Aldo era el abogado que era su papá, y entonces a partir de ahí tuve esa pequeña relación. Él se atrasó un poquito en la carrera y yo llegué primero a las varillas y él me contactó con su papá, y ahí, bueno, hacía título de empezar a practicar, a tener algún contacto con lo que era la profesión, porque la facultad te da lo teórico, pero lo práctico, lamentablemente, eso es en la calle, es en el hacer diario. La facultad te da una base, que yo calculo que será entre un 40 y un 50%, lo otro te lo tenés que ganar vos y tomar vos. Entonces, bueno, generosamente, como tan generoso era Aldo, me dejó que estuviera con él, empezamos a hacer cosas en una viejita máquina verdecita, Olivetti letera, empezamos a hacer escritos, cédulas de notificación, me daba expedientes para que fuera leyendo, me explicaba, y bueno, y de a poco ahí todavía me quedaban 2 materias que las terminé rindiendo desde acá de las varillas. Fui a terminar de rendir allá, me recibí con derecho agrario, parece un juego del destino, yo viniendo del campo. Te ponía junto con el inicio. Es así, entonces termino recibiéndome con derecho agrario, forestal y minero, que era en aquella época. Y bueno, ya vengo con el título y bueno, Aldo ahí ya me propone empezar a trabajar con él. Empezamos, primero estábamos en la casa, él estaba muy ocupado con el tema de Grospal, en esa época era abogado casi exclusivo de la empresa de Grospal. Y después ya, bueno, viendo que yo me optaba por quedarme, porque tuve la posibilidad de irme a trabajar a La Rioja con quien es hoy el padrino de mi hija, que él era el hijo del juez federal de La Rioja, y me propuso esa opción. Y la verdad que otra vez puse las cosas en la balanza, puse pueblo, familia, volver al lugar, devolver lo que me habían dado, y bueno, y me tomé por ese camino. Y cuando vino, entonces, como te decía, comenzamos ya a ejercer la profesión con Aldo, que todavía los tribunales estaban en San Francisco, hacía que había que viajar, viajamos entre 2 y 3 veces por semana a San Francisco, con todos los riesgos, todas las cuestiones que implica eso, de los tiempos, que para nosotros los tiempos son fundamentales, llegás 15 minutos tarde y fuiste, para decirlo llanamente. Entonces, bueno, toda esa cuestión que se fue dando, y fui aprendiendo a la par de él. Lamentablemente, bueno, no tuve la suerte de tenerlo mucho tiempo, porque bueno, la vida quiso otra cosa. Pero de todos modos, el tiempo que lo tuve, la verdad que lo disfruté en el sentido de la profesión. Entonces, con las raíces que uno trae de la familia de uno, de mi viejo sobre todo, que se sacrificó tanto para darnos una educación, tanto a mi hermano como a mí, una línea de conducta y de vida, y un hombre en la profesión como Aldo Bertorello, es muy difícil errarle en la huella después y salirse de esa huella. Así que en ese sentido estoy muy contento y bueno, sinceramente no puedo estar más que agradecido de lo que me ha tocado tanto desde la línea familiar como desde la línea de la profesional, ¿no es cierto? Francisco, ¿recordás cuál fue seguramente tu primer juicio, y cómo lo afrontaste, bueno, con o sin el asesoramiento, el acompañamiento del doctor Bertorello? Sí, te reí, se ve que no, algo... que me vienen tantas cosas a la memoria, espero acordarme todavía, porque la verdad que ya por ahí me falla. Pero bueno, sí, me acuerdo, porque más allá de primeros escarceos de la profesión, como en mandar alguna carta, alguna cuestión de esa, lo que fue un primer juicio, yo recuerdo que fue un juicio laboral de un muchacho que me vino a consultar, que había trabajado en un lugar donde no le habían pagado. Bueno, intentamos, mandamos un telegrama,
tampoco no hubo respuesta y entonces se decidió presentar la demanda. Obviamente con el asesoramiento de Aldo presenté la demanda en San Francisco. El juicio laboral se trata de una audiencia de conciliación, que después van las dos partes, el trabajador y la patronal. ¿Quién vino por la patronal? Yo digo, bueno, puede ser que me toque alguno algún jovencito. Vino nada más que ni nada menos que el doctor Carlos Baldrich. ¿Viste? Entonces con ese temor de decir, bueno, acá, ¿qué hago? Estoy perdido. Bueno, obviamente que el doctor Baldrich, otro gran persona, otro gran profesional, demostró una gran hombría de bien, me trató como si fuera un profesional de 20 años, nos pusimos de acuerdo, creo que en 5 minutos arreglamos el juicio, mi cliente salió contento, creo que el de él también, y ese fue mi primer juicio, estoy hablando del año 91, 92, que fue todavía en San Francisco. Así que es un recuerdo que tengo vivo y presente. Ni sé si se lo he contado a José o a Manuel, a Juan Manuel, pero creo que, bueno, se deben estar enterando ahora, yo creo. Francisco, en estos 25 años de profesión decíamos, ¿no? Un poco así el comienzo de este juicio, pero también en esta profesión, como hablábamos al principio, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. ¿Algún juicio, algún tema resonante que te haya llegado, que te haya tocado específicamente muy adentro tuyo? Porque en esta profesión realmente por ahí eso se encuentra, ¿no? Ya lo creo. Mira, resonante en el sentido de que tenga trascendencia pública esas cuestiones, no, porque la verdad que uno ejerce la profesión y los casos son, digamos, no hay casos chicos, o sea, eso es un concepto que yo tengo, el caso para cada persona es su caso y uno no puede tratar un caso porque sea mínimo, que a uno le parezca, no, los casos son todos importantes. Entonces cada persona que te viene a consultar de alguna cuestión, por más mínima que a uno le pueda parecer, para esa persona es su caso y es su mundo y es su tema. Entonces yo tengo ese parámetro para medir y nunca he negado la atención de ninguna persona. Pero generalmente los casos que a uno por ahí más lo conmueven y me siguen conmoviendo a lo largo de la carrera, porque uno parece que ya tendría que estar templado y no emocionarse y no ponerse en la... Y uno no es que pierda objetividad, sino que yo ejerzo la profesión, pero desde un punto de vista humano, desde un punto de vista contemplando toda la situación, no solamente lo jurídico. No digo, si está en el código o está en esto, ya está. No, hay la parte humana que juega muchísimo y eso me ha ayudado mucho para también poder llegar a acuerdos con otros colegas y todas esas cosas. Y las cosas que me han tocado mucho son donde por ahí se juzgan a personas que han llegado a un juicio injustamente y donde recién en ese momento con una sentencia se termina resolviendo su situación, que han padecido quizás durante 2 o 3 años. Y te digo, me pasó un caso no hace mucho, por eso te digo que pasa el tiempo y sigo teniendo esa sensibilidad que quizás por ahí otros colegas no tienen. No digo que esté mal o que esté bien, quizás se manejan de otra manera. A mí me sensibiliza mucho todas estas cuestiones. Y donde una persona de acá que estaba acusada de un delito grave que le podía traer bastante tiempo de prisión, digamos, bastante tiempo de que le privaran de su libertad. Bueno, porque durante el proceso se dieron situaciones que llevaron a que se hiciera este juicio donde parecía que todo indicaba. Y logré ese día en cámara del crimen que se resolviera favorablemente el caso y que esta persona no tuviera que purgar un delito de prisión. Sinceramente, cuando este muchacho se largó a llorar, yo me fui detrás de él y le dije al doctor Ferrero, que fue el presidente de la Cámara en ese caso, le digo, mire, me parece que después de 25 años me estoy dando cuenta que me estoy poniendo más blando, no sé, pero realmente son casos que son muy sensibles porque se trata de la libertad de las personas. Uno a veces alegremente dice, pero que le den 25 años, que se pudra en la cárcel. Yo creo que eso lo dice alguien que no ha vivido privado de su libertad ni siquiera un minuto, porque hay mucha gente que sí, yo no discuto que quizás tenga que pasar mucho tiempo en la cárcel, pero hay muchísima gente también que quizás ha pasado 5, 10 minutos o un año y lo ha pasado injustamente, y tengo absolutamente pruebas de todo tipo para dar crédito a lo que estoy diciendo. Entonces son casos muy, muy sensibles, tanto eso como casos donde hay menores, donde está la gente débil, porque la justicia, José... Yo no me quiero hacer el adalid de la justicia, ni el Quijote de la Mancha, ni nada por el estilo. Pero sinceramente, la justicia tiene que estar para defender a los más débiles, a los que menos tienen, a los que más la necesitan. Los banqueros,
los estados, los usureros, todo eso, ¿no? ¿Para qué quieren justicia si tienen cómo defenderse a su manera? La justicia tiene que estar para la gente que menos tiene, para la gente débil, para la gente que sufre, para la gente que la pasa mal. Si no, no tiene sentido. Por eso la gente muchas veces reclama justicia, porque ve cosas que realmente le duelen. Y tiene razón. Y yo quizás formo parte de esto y a veces me duele muchísimo levantarme y decir, ¿qué hago para cambiar un poco esta cuestión? Porque realmente es lo que uno piensa que tiene que hacer, si no directamente ejercer la profesión por el solo hecho de tener un título, de sentirse un poco, lo mismo va para los jueces, de sentirse más arriba de los demás. No, yo fui a la facultad para igualarme o para bajarme con los demás, para entenderlos, no para estar arriba y mirarlos desde arriba, como muchas veces lamentablemente hacen jueces que se encierran en una burbuja, que no salen a la calle porque deberían al menos alguna vez ir al supermercado a comprar algo para saber cómo es la vida afuera de un despacho de un juez. Entonces eso, la justicia tiene que ser eso, no puede ser otra cosa. No hay forma de entender la justicia que no sea que le dé la oportunidad a los que ya nacieron con desigualdades por un montón de circunstancias. Si vos no lográs a lo largo de tu profesión al menos alguna vez lograr que alguien que le tocó la mala, que es una persona que es débil, que está frente a otro, que está frente al Estado, que es poderoso, que está frente a un banquero que es poderoso, que está frente a otra persona, a un patrón que es poderoso, que esa persona al menos, por lo menos la justicia le dé un poquito de lo que es suyo, porque acá nacimos todos iguales, las desigualdades vienen de otros lados. Mira, ya lo decían los romanos, un famoso maestro que se llamaba Ulpiano, que decía 3 cositas: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar al otro. Mirá qué 3 cosas. Si no te hablo de la justicia, ¿no? Eso después se baja a la justicia, pero si todos pusiéramos estas 3 cosas, nada más que eso, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, y no dañar al otro, y estaremos en un mundo bastante mejor. Bueno, seguimos compartiendo en camino, pero hacemos la pausa en esta historia que nos comenta el doctor Révola en estos 25 años de profesión. No se vaya, enseguida regresamos en camino, el desafío de transformar en STV2 el canal cooperativo. Francisco, de tu palabra se desprende, y también te hago la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de poderosos, hablamos de gente adinerada. ¿Esto también te ha tocado sufrirlo a veces por ahí, en esta corrupción que se tiene? También debe existir como en todos lados, ¿no? Que el poderoso pueda más. Sí, indudablemente esto pasa en todos los órdenes de la vida. Es así como vos lo decís. Y realmente no quiero que sea esto una pose de decir yo soy el defensor a ultranza de... No, es que es así, es una postura de vida, una postura frente a la vida misma, y lo hago en mi profesión y lo puedo hacer en otros ámbitos. No tiene sentido, te vuelvo a repetir, el poderoso tiene dinero, tiene el mismo poder que le da, que puede resolver sus asuntos de miles de maneras. Por eso está la justicia, para equilibrar ese desequilibrio que hay en otras situaciones de la vida. Entonces muchas veces ha ocurrido, por supuesto. Sé que hay jueces que indudablemente miran con mejores ojos por ahí a defender a un Estado, porque sabe que de última el Estado es el que le está pagando el sueldo, o al establishment que se llama político, todas esas cuestiones, porque son los que en definitiva después son los que los ponen, porque realmente es así.
la vez pasada estaba leyendo que cuando en una votación en una provincia, que no voy a dar el nombre para que no nadie haga ninguna cuenta especial, sí, ninguna conclusión, pero cuando se votó el gobernador, hubo una reunión con distintas personas y dijeron, bueno muchachos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Armar la justicia. Armemos la justicia y después de ahí adelante vamos para adelante con todo lo otro. Es decir, se reaseguran la posibilidad de que el día de mañana esos jueces que ellos nombran después no tengan la posibilidad de jugar. Yo no digo que sea en general así, está muy mal generalizar, yo no quiero generalizar, no todo es blanco y no todo es negro, hay grises, pero lamentablemente hoy en día es muy proclive a que pasen estas cosas, sobre todo en la justicia federal, donde se juzgan los funcionarios públicos, donde hoy en día está tan en boga toda esta cuestión de la corrupción. De hecho, lamentablemente, más allá de que las instituciones acá están, porque no es que no haya instituciones, están los consejos de la magistratura donde se tienen que elegir los jueces por sus capacidades, por su honestidad, por su vida, por todo, pero también tienen que dar ejemplos ellos. Y mira, te digo algo tan simple como esto. Hará 2 semanas atrás en La Voz del Interior salió publicado el patrimonio de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, el más alto tribunal de la provincia, ¿no? Publicaron determinadas cantidades que ya eran monstruosas, pero ¿sabes en base a qué? A la evaluación fiscal. Y uno de los jueces tienen infinidad de propiedades que valen 7 o 10, 15, 50 veces. Entonces, ¿cómo después le podés pedir a un habitante común, a cualquiera, que haga las cosas? Diga, no, usted tráigame que en una de esas tiene un autito, una casita, y dice, no, usted tráigame la evaluación que es la real, lo que vale en el mercado. Si ellos publican sus declaraciones juradas a los valores fiscales, o sea, si no dan el ejemplo desde arriba, ¿cómo le podés después en una sentencia mandar a alguien? Es una sentencia, no es que te lo dicen en la calle, es una sentencia que después quizás esa sentencia no tenga marcha atrás, porque quizás sea la última instancia y vos ya no podés recurrirla. Entonces, tiene que haber, y esto en el orden de la justicia, como en el orden de la política, como en todos los órdenes. No podés después querer hacerle hacer a la gente lo que vos no hacés. Es así. Entonces, lamentablemente, contra eso uno por ahí termina luchando. Quizá acá en estos ámbitos donde me desempeño yo no se dé tanto. Acá en Las Varillas, por suerte, dentro de todo ha habido una justicia que ha marchado bastante bien, con sus errores, con sus demoras, como todo lo que es a nivel de nuestro querido país, pero de todos modos no podemos decir que haya habido grandes casos de corrupción o cuestiones complicadas, pero sí los ha habido, y voy a hablar por mí. Yo el 17 de octubre voy a estar en un juicio de un perito que lo denuncié yo por, vamos a decirlo con todas las letras, por coimero. Entonces, también hay que obrar en consecuencia, porque es muy fácil hablar en los bares, en todos lados, que la coima, que esto, que lo otro. A mí me tocó, lamentablemente, porque nunca hubiese querido que me tocara, una persona, un perito oficial que está equiparado a casi lo que es un juez, donde pidió una suma de dinero para favorecer en un juicio a un cliente mío. ¿Qué hice? Lo denuncié inmediatamente y hice todo lo posible para que ese juicio se hiciera. Y hoy, por suerte, el 17 de octubre de este año, con juicio con jurados populares, porque realmente está equiparado a un funcionario público, le van a hacer un juicio por jurados populares. ¿Saldrá culpable o no? Porque eso depende de la prueba de toda esa cuestión. Pero sí, yo sé fehacientemente que a mí esa persona me quiso coimear y a mi cliente. Entonces, tenemos también que obrar en consecuencia, porque es hablar y decir y hablar de la corrupción, pero cuando te toca el caso y vos haces oídos sordos o mirás para otro lado, así no llegamos a ningún lado. Doctor, en estos 25 años, ¿dejó de lado no algunos hobbies, alguna pasión, como el fútbol y el teatro? Yo creo que por ahí también la compartió Francisco, ¿no? No, sí, realmente es parte de la vida, es lo que yo te decía, es parte de la vida. Uno, la profesión no lo puede encapsular y decir, ejerzo la profesión y nada más. Mira, anécdotas miles, pero por ejemplo, la primera vez que fui a San Francisco, segunda vez que me dieron la matrícula, ya los colegas me invitaron a jugar al fútbol porque tenían algún conocimiento de que alguna patadita pegaba por ahí en algún campito. Bueno, eso me llevó a participar de todos los campeonatos nacionales desde aquella época del 91 hasta hace 2 o 3 años atrás que la rodilla dijo basta, con la suerte que hemos salido campeones en San Juan en el 2010 con el equipo de San Francisco, con el Colegio de Abogados de San Francisco, y que más allá de lo anecdótico del fútbol, que es algo que a mí siempre me gustó, sí, me ha servido para tener una camaradería, una relación. Yo en San Francisco
tengo una relación espectacular con los colegas, me ha servido para solucionar temas, porque no quiere decir que si uno se lleva bien con el colega, no quiere decir que se va a entongar, como comúnmente se dice. No, a mí me sirve para solucionar muchos conflictos, tener una buena relación. Por ahí a veces hay clientes que quieren que lo mates al otro, que te lleves mal con el abogado del otro. Y no, para mí, yo en mi modesta forma de pensar, no lleva a nada. Eso me ha servido, más allá de ser un hobby, de mantenerme vivo en un montón de cosas, me ha servido para también tener una excelente relación con los colegas, con el Colegio de Abogados de San Francisco. Fui 3 mandatos presidente de la delegación del Colegio de Abogados acá a Las Varillas, porque mis colegas confiaron en mí, los colegas de San Francisco también. O sea, sirve para un montón de cosas. Y lo otro, bueno, el teatro, el canto también están ahí siempre, por suerte me sirve. Es una terapia, sinceramente. Nuestra profesión es muy dura y los últimos tiempos se ha endurecido aún más. La gente, y es entendible, viene con problemas que cada vez son más complejos, que quizás te buscan como abogado y a su vez hasta como confesor, como una especie de eso, perdón, a eso te quería preguntar. También el cliente viene, te cuenta todo, el caso, el problema, pero también tenés que tener la parte psicológica, porque tenés que ser un poco de psicólogo y por ahí orientar y hasta hacerle tomar algunas decisiones, ¿no? Fuera de lo que es específicamente la consulta que te viene a hacer. Totalmente. La pregunta tuya es acertada porque es así. Digamos, en tu pregunta casi que está la respuesta, porque es cierto. Porque, bueno, lo conocemos todo. El diario vivir hoy se ha vuelto terriblemente conflictivo. Hay en cuestiones de vecindad, en cuestiones de familia, en cuestiones de un montón de cuestiones. Vos viste que en el tránsito, en todo, hoy salís a la calle y parece que hay un chisporroteo constante de conflicto, ¿viste? Esa persona que viene acá viene quizás para que le dé una solución jurídica, pero si vos enfocás ese tema en otro contexto, en un contexto social, personal, averiguás más cosas, no solamente lo centrás en la cuestión jurídica, ¿no? Que el que viene y te dice, Juancito me debe, y vos decís, bueno, vamos a cobrarle. No, ¿por qué te debe? La otra persona, ¿qué hizo? ¿Por qué le prestaste? Bueno, o sea, poner eso en un contexto donde quizás vos le terminás dando una solución que él no esperaba, pero que termina siendo algo que lo satisface. Entonces, no tenemos que perder de vista toda esa situación en la profesión, porque muchas veces se resuelven conflictos, y lo hago con mi socio, con Norberto, porque también tenemos esa política en el estudio, tratar de solucionar las cuestiones acá. No es porque no confiemos en la justicia, pero muchas veces el paso del tiempo, el tiempo de la gente que anda en la calle, no es el mismo tiempo de la justicia. La justicia es el doble, el triple. Entonces, si uno le puede solucionar la cuestión acá, si del otro lado te toca un colega que más o menos toca la misma nota, sí, ¿viste? Entonces vos podés llegar a una solución amigable, darle una solución quizás no lo completa que hubiese esperado, pero también está en nosotros hacerle ver a esa persona que la verdad no es absoluta, no es verdad absoluta para nadie. No es, me debe 100 y tengo que pagar 100. No es tal cosa. Es quizás, bueno, fíjate esto, pon el tiempo que te va a llevar acá, pone muchos factores que quizás la persona cuando entra al estudio no los tiene en cuenta y que cuando se va, lo que uno le pudo decir, bien. Y si no, en otro caso hay otros clientes que es como la vida misma. O sea, no te voy a decir que no me ha pasado con gente que a veces te llama, no sé, a las 12 de la noche porque se le está viniendo el mundo abajo, vos le solucionaste el tema, por ahí afuera hay un cuadrito que lo pinta entero. Y después resulta que vos le solucionaste el tema y después empiezan a decir, pero si no era tan difícil, al final yo le di todo, al final no hizo nada y todavía me quiere cobrar, lo voy a denunciar al colegio. ¿Viste? Entonces tenés muchas cuestiones, o sea, es como en la viña hay de todo, como en la viña del Señor. Entonces, pero la gente en realidad, la situación es cada vez un poco más difícil, el diario vivir, todo, es sumamente conflictivo. Y bueno, si nosotros podemos hacer algo para que eso tenga una mínima solución, bienvenido sea. Doctor, para ir cerrando estos 25 años de profesión, bueno, ¿qué te dio la profesión en estos 25 años y qué te quitó o qué es lo que no pudiste hacer que a lo mejor quisieras hacer? No, me dio mucho más. O sea, yo diría que quitarme nada, sinceramente, porque he podido, por suerte, tengo mis hijos que son todos para mí, que los he podido disfrutar, los sigo disfrutando, los sigo compartiendo, seguimos siendo una familia, más allá de que anden uno por su lado, cada uno por su lado, así que en el aspecto familiar
todo bien, porque sinceramente yo le destino el tiempo que hay que destinarle, no soy un adicto al trabajo y dejo de lado cuestiones familiares o de amistades. Entonces yo me he seguido juntando a jugar al fútbol con mis amigos en los campitos los sábados, he seguido juntándome a guitarrear, he seguido haciendo las cosas que hace cualquier persona común. O sea, yo me siento uno más. A mí hasta por ahí a veces todavía me da vergüenza que me digan doctor, ¿viste? Porque realmente me siento alguien más de la sociedad. No. Entonces, sinceramente me ha dado mucho más, me ha dado la posibilidad de conocer gente, de conocer colegas, de viajar, de un montón de cuestiones que la verdad, bueno, estar en este estudio primero con el papá, con Aldo, con Norberto, con personas que son brillantes, honestas, que realmente esas cosas a lo largo de la vida es lo único que uno se termina llevando. O sea, la cuestión humana, los valores, eso lo aprendí también de mi viejo, ¿viste? Todas esas cuestiones que la verdad que podés tener muchísimo dinero, podés ser opulento, podés tener casas y autos, pero nada, es como comúnmente se dice, únicamente los necios confunden valor con precio, Yo creo que hay que ver lo que tiene valor, y para mí lo que tiene valor es eso, lo demás. Así que sinceramente no me ha quitado nada de la profesión, me ha dado absolutamente por todos lados, pero creo humildemente y modestamente que la he sabido ubicar en el justo lugar, para no dejar de lado. Cometí mis errores, no lo voy a decir que no, como todo el mundo, en cuestiones personales, todas esas cuestiones, eso no lo vamos a negar porque todos estamos expuestos a cometer errores. Pero sinceramente, te vuelvo a repetir, con enseñanzas como la que tuve del lado de mi familia, de mi viejo sobre todo, y en lo profesional de Aldo y bueno, ahora con Norberto, sinceramente creo no haber errado, como es tu programa, creo estar en el camino, Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y compartir este camino a través de STV12. Gracias. No, gracias a vos, José, la verdad que un verdadero gusto. Nunca esperé esta nota realmente y bueno, al menos quiero poder haber contado un poco esta vivencia. Y si a alguien le sirve, a algún chico que quiera empezar a estudiar o algo por el estilo, o alguna cosita que yo pueda hacerle útil a alguien que me haya escuchado o haya visto, pero encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí llegamos con esta historia, con estos 25 años de profesión del doctor Francisco Révola en camino, en este desafío de transformar en STV2 el canal cooperativo. Como siempre, cámara, edición y compaginación de Gregorio Aguilera, le decimos gracias, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante, con una nueva propuesta, aquí estaremos en camino el próximo viernes a la hora 21. Chau y gracias.